Dios no tiene que ver dónde esté la bendición que Él te mandó, va a llegar. Tú lo que tienes que creer que lo tuyo no depende de México, lo tuyo no depende de tu familia, lo tuyo no depende de la iglesia, lo tuyo depende de que si tú retienes la palabra, Jehová tiene recursos donde quiera, donde quiera. Voy a estar ministrando bajo el tema Yo soy buena tierra. La porción bíblica que hemos leído, el Señor Jesús hablando de la parábola del sembrador. A nuestro amado Rey le gustaba hablarle al pueblo en parábolas y solía utilizar parábolas que el pueblo podía entender, porque estaba hablando con un pueblo de agricultores, sembradores y ganaderos en su mayoría. Ahora dice la palabra del Señor que Él comienza a comparar el reino como un sembrador. Y Él le narra lo que es la parábola del sembrador. Y comienza aquí donde leímos a explicarle al pueblo lo que pasaba con la palabra de Dios cuando era sembrada. Y dice aquí: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios deposita sobre ti una palabra, dice la Biblia que si tú no entiendes la palabra que Dios te está dando, el enemigo buscará la manera de arrebatarte lo que ya Dios sembró en tu corazón. Ahora, cuando usted entiende la palabra de Dios, usted se pone en pie y dice: a mí no me vas a arrebatar la palabra que Dios me dio, porque yo voy a vencer, porque voy a pelear, porque voy a hacer lo que Dios me ha dicho, y a mí no me arrebatas lo que me pertenece. Y hay gente que entiende. Dile al que está a tu lado: yo entiendo lo que Dios me dijo. Yo entiendo lo que Dios me dijo. Hay gente que Dios le ha dicho: eres profeta, y ellos no entienden lo que es ser un profeta. Un profeta tiene autoridad en la boca para cambiar su propia vida. Un profeta puede profetizar su propia bendición, su propia victoria o su propia derrota. Y hay gente que Dios le ha dicho que eres profeta y ellos están declarando todos los días maldición sobre su vida. Yo sé que algo malo va a pasar. Yo sé que a mí me va a ir mal. Ese niño que yo tengo es tremendo. El marido mío no tiene remedio. Pero si Dios te dijo que eres profeta y tú entendiste la palabra que el reino te dio, con esa boquita que te dio papá, comienza a cambiar las cosas. Profetiza sobre tu hijo, profetiza sobre tu marido, profetiza sobre tu economía, porque las cosas cambian cuando tú entiendes la palabra. ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha dicho que son profetas? Levante la mano. ¿Y qué estás hablando? Porque si entiendes lo que es un profeta, el profeta tiene que llamar las cosas que no son como si fuesen, para cambiarlo con la autoridad que Dios le dio a través de su boca. Entonces, cuando no entendemos la palabra, cuando Dios te dice te voy a levantar, te voy a usar, y no sabemos de lo que Dios está hablando, entonces Satanás buscará la manera de arrebatar la palabra que Dios te dio, porque tú no entiendes lo que se te ha entregado. Y dice la palabra de Dios que hay gente que semilla que fue sembrada en pedregales. Dice que este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero luego dice que es de corta duración. De corta duración son esas personas que Dios le da hoy una palabra de levantarse y sale del culto diciendo: desde hoy me levanto, se le acabó el can al diablo, Dios me dio una palabra y voy a pelear. Pero mañana se levantó sin deseos. Dice: oye, ayer yo iba a pelear, pero hoy no estoy. Hoy no estoy en orar, hoy no estoy en buscar a Dios. Oye, pero fue anoche que le dieron la palabra, pero el medicamento de la palabra le dura poco tiempo. Esa gente que dice: desde hoy no dejo de congregarme más porque Dios me habló, y al otro día se fue la palabra, son de corta duración. Dile al que está a tu lado: tú eres buena tierra. Somos buena tierra. La buena tierra no es de corta duración. La buena tierra retiene la semilla hasta que la planta crece y da fruto. La buena tierra no se echa para atrás tan rápido.
Dice que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Hoy el gozo de Dios no lo aguanta. Está bajo una nube de gloria que no lo aguanta y dice: si el diablo se me aparece en el camino, él va a saber quién es un hombre prendido o una mujer llena de gloria. Y en la mañana amaneció depresivo. Le duró muy poco la gloria. Le duró muy poco la unción. Pero usted sabía que hay gente que con una sola palabra dura 3 y 4 años prendido y dándole candela al infierno. Que no necesitan que Dios le esté hablando todos los días. Que Dios le da una palabra y retienen esa palabra. Y todavía 16 años después le están diciendo a Dios: la palabra que me diste hace 16 años todavía estoy creyendo. La palabra que me diste hace 16 años todavía la retengo. Abraham, Dios le da una palabra. Y no habían profetas en esos tiempos que estaban todos los días diciéndole lo mismo. Hay creyentes que Dios tiene todos los días que decirle lo mismo. Y ellos mismos dicen: Dios todo el tiempo me profetiza lo mismo. Eso está diciendo algo. No está reteniendo la palabra. Porque cuando usted retiene la palabra, Dios sabe que no tiene que estártelo diciendo y diciendo, porque tú lo retienes. Es como el niño tuyo que tú le dices: recógeme los zapatos de ahí. Y tú dices: oye, tengo que decírselo todos los días. ¿Por qué se lo dice todos los días? Porque el niño sigue dejando los zapatos ahí. Entonces hay que retener la palabra. El que es de corta duración no retiene la palabra. Dios le habló hoy y él cree que 3 semanas más tarde ya Dios se olvidó. No retiene la palabra. Y hay otros que dicen en el versículo 22 que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. La escuchó, la entendió, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra. Aquí la Biblia no está diciendo que la riqueza es mala. Está diciendo el engaño y el afán de este siglo. Porque hay gente que por buscar dinero agarran un trabajo de sereno, de guachimán, no sé cómo le llaman acá, de militar que atiende un negocio de noche. ¿Cuándo va al culto? Nunca. Y usted le pregunta: ¿y por qué usted agarró ese trabajo? Porque necesito dinero, porque no hay trabajo. Pero la palabra que fue sembrada en ti, los afanes lo van a ahogar. Gente que dice: no puedo congregarme por el trabajo. La palabra que Dios depositó, los afanes la van a ahogar. Sin embargo, hubimos algunos, porque me incluyo, que en tiempos de proceso, al igual que mi esposo, le decía a Dios: no tomo un solo trabajo que me quite tu tiempo. Un solo. No importa que haya hambre, no importa que no haya para pagar. Si me quitó tu tiempo, yo no lo quiero. Al final Dios viene a premiar a esa gente. No permitas que nadie te quite el tiempo de Dios. Que nada te ahogue. Cuando iban a ofrecerme un empleo y me decían: nada más que va a salir a las 8 de la noche. Digo: ¿qué? No. Yo tengo que estar en la iglesia a las 6:30. Pero que usted no tiene trabajo y la están botando de la casa, no importa. Yo tengo que estar a las 6:30. Ahora uno no tiene necesidades de esa índole, porque Dios es fiel cuando tú eres fiel. Pero el que cambia a Dios por un trabajo, pasará trabajo toda la vida. Jehová no lo va a bendecir, Dios no lo va a levantar, Dios no va a abrir puertas. Pero cuando tú pones a Dios delante, entonces Dios dice: entonces no vas a pasar trabajo. El afán del siglo ahoga la palabra. Dile a alguien que no se ahogue la palabra. Que no se ahogue la palabra. Porque hay personas que se convierten hoy y al otro día va el enemigo y le ofrece un trabajo en una banca de lotería. Y ay, que estoy desempleado. Cuando yo me convertí, van a ofrecerme trabajo en banca, trabajo en negocio de bebida. No, pero que usted se va a morir de hambre. Me muero de hambre, pero no voy a tomar un trabajo que me aleje de Dios. Y era nueva creyente. Entonces tenemos que entender que el afán no puede ahogar la palabra. Ahora hay alguien en el versículo 23 que dice que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra. Repita conmigo: la oye. Luego la entiende. La entiende. Y da fruto. Oiga, 3 pasos. Oye, entiende y acciona. Oye, entiende y acciona. Y cuando usted oye,
entiende y acciona por la palabra, dice que produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Por eso el mensaje es que usted es buena tierra y usted va a retener la palabra y usted le va a decir al infierno: no me quitas la bendición que Dios me dio, porque voy a retener la palabra, voy a pelear por la palabra. No me quitas el ministerio que Dios me dio, no me arrebatas la autoridad que el Padre me entregó, porque yo soy buena tierra. Yo quiero a alguien que diga: yo soy buena tierra. Y la buena tierra retiene la palabra, la protege hasta que comienza a dar fruto. Dice que algunos, cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Porque cuando Dios te da una palabra, va a venir la persecución por causa de esa palabra. Tú vas a ser probado por causa de esa palabra. La palabra de Dios dice en el Salmo 105, hablando de José, que el dicho de Jehová lo probó hasta el día que se cumplió su palabra. O sea que Dios te da una palabra de bendición hoy y prepárate que tu economía se va para el piso. El tieto de carro va a tirar el tiro. El perro se va a enfermar. El marido se va a revoltear. Si Dios te habló de bendición, prepárate para quedarte sin nada, sin ni uno. ¿Por qué? Porque la misma palabra que Dios te dio te va a probar en la misma dirección que Dios dijo que te iba a bendecir. Aleluya. Pero hay gente que dice: no importa la prueba, yo retengo la palabra. No importa el proceso, yo voy a retener la palabra. Oiga, a José Dios le habló de gobierno, y lo opuesto a ser un poderoso y un gobernador es ser esclavo. Ese es el lado opuesto más bajo, porque los gobernadores y la gente de arriba gobierna a los esclavos. O sea que a él le tocó la parte opuesta. Cuando a ti te hablan de señorío y de gobierno y tú estás siendo esclavo, la mente te juega un juego. Dios me habló de que los demás se iban a postrar delante de mí. Pero ¿qué hace un esclavo cuando llega a su amo? ¿Usted sabe qué tenían que hacer los esclavos? Esto: agacharse. José primero se agachó antes de que se agacharan delante de él, porque la palabra de Jehová lo estaba probando. Hay gente aquí que Dios le dijo: te doy economía, y están pidiendo para comer, porque Dios te va a probar en la misma dirección que te va a bendecir. Pero retén la palabra. Gente que Dios le dice: te voy a dar una iglesia grande, prepárese que usted va a pasar trabajo con 3 gente y por un buen tiempo, porque Dios te va a probar en la misma dirección que te va a bendecir. Gente que Dios le ha dicho: te voy a dar un hogar y vas a aconsejar a otros matrimonios, prepárese que el suyo se va a sacudir, que casi se cae. Y Dios te va a decir: es que te estoy preparando para levantar matrimonio, para restaurar matrimonio. Y usted dice: ¿cómo para restaurar? Si el mío está en pedazos. Por eso, porque Dios te va a probar en la dirección que te va a levantar. Dile a alguien: es duro, pero retén la palabra. Retén la palabra. Por eso algunos, cuando llega la persecución que viene por causa de la palabra que Dios te dio, dice que tropiezan. Porque no entienden que si Dios te habló de que tú vas a bendecir a otros, prepárate para la deuda, prepárate para la crisis, prepárate para estar en una posición de que no tienes nada. Porque la gente se goza y dice: oye, Dios me habló de que me va a prosperar para bendecir a otros. Esa es la palabra. Pero no te habló de que primero tú vas a tener que estar sin nada. Y cuando nos topamos con esa prueba, porque Dios no le dijo a José: tú vas a ser esclavo, le dijo: vas a ser gobernador. Pero la esclavitud estaba en el paquete, porque era el proceso de la palabra. Esa ruina que tú estás viviendo es el proceso de la palabra. Que Dios te dijo que tú eres consejero de matrimonio y el tuyo está como hilo recomendado para hilacha, como decimos algunos dominicanos. Ese es el proceso de la palabra que Dios te dio. Pero retén la palabra que Dios te habló de hijos. Si eres estéril y ya estás viejo, ese es el proceso de la palabra. Dios le habló a Abraham
y le dijo: serás padre de multitudes. ¿Y qué era lo opuesto de ser padre de multitudes? No tener hijos. No tenía hijos. Para colmo era estéril. Su mujer no tenía hijos. Y la prueba de la palabra de Abraham duró 25 años después que Dios le dio la palabra. Pero Abraham se fortaleció en fe y retuvo la palabra. Retén la palabra. Tú eres buena tierra. No importa que hoy estés llorando, retén la palabra. No importa que hoy no tengas nada, retén la palabra. Y retener la palabra es tenerla en la boca, tenerla en la mente, decirle al proceso: aunque hoy estoy esclavo, pero soy gobernador. Aunque hoy no tengo nada, pero soy bendición para multitudes. Oh, aunque hoy no tengo para comer, pero estoy alimentando a muchos. Eso es retener la palabra. Declarar la palabra cuando no hay nada. Decir lo que Dios dijo cuando no ves nada. Mantener lo que Dios dijo cuando no hay nada que mostrar. Por eso Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham. Y a cada vez que Abraham se presentaba, tenía que decir: yo soy padre de multitudes. Yo soy padre de multitudes. Porque era el significado del nuevo nombre que Dios le había puesto. En los procesos más duros que atravesamos, de escasez, de necesidad, de hambre y de todo. Mi amado tiene una foto por ahí que parecía que le había caído la plaga del apocalipsis. Él no me quería. Y yo: búscame la foto, mi vida, que tú estás así. Y yo dice que no, esa foto. Estábamos pasando procesos duros. El ministerio siempre se llamó Ministerio Internacional, dando pan a las naciones. Y la gente nos decía: ¿es internacional el ministerio? Digo: no. Y nos decía: pero ustedes son 5 gente en una esquina. ¿Por qué le van a poner internacional? Y dando pan. ¿A quién le dábamos pan si estábamos arruinados? Pero era la palabra que Dios había dicho. Hoy estamos viviendo lo que Dios dijo porque retuvimos la palabra. Y yo le decía a la persona: somos 5, pero vamos a hacer lo que Dios dijo. Somos 5, pero vamos a dar pan a las naciones. Somos 5, pero el ministerio es internacional. Porque esa fue la palabra que Dios sembró sobre esta tierra. Tú tienes que retener la palabra que Dios sembró sobre ti. Y el diablo te va a decir: estás loca. Y tú vas a retener la palabra. Y tu familia te va a decir: estás loco. Y tú vas a retener la palabra. Y la gente te va a criticar y tú vas a retener la palabra. Y la realidad te va a golpear y tú vas a retener la palabra. No hay nada más tremendo que una persona arruinada y que se haga el loco de decir que es millonario. Y nosotros vivíamos allá en la ciudad. Y yo llegaba a la tienda a mirar, porque mi amado y yo, cuando estábamos así medio apretados, nos íbamos a dar una vuelta y a mirar a las tiendas. No para comprar, para mirar, porque no había. Y mientras mirábamos, a veces yo preguntaba precio de algunas cosas. Y la persona me decía: eso es un poco caro. Y decía: el dinero no es problema. La persona comenzaba a mostrarme de todo. Y la primera persona que llega a la tienda dice que el dinero no es un problema. No, el problema era que no había. Pero el dinero nunca fue un problema. Y estábamos declarando la palabra. Y los hermanos llegaban y me decían: hermano, es que estamos descacarados, mire, estamos en crisis. Nosotros somos pobres. Digo: no, yo soy millonaria en proceso. Usted no es pobre. Dile al que está a tu lado: yo no soy pobre. Yo no soy pobre, yo soy un millonario en proceso. La gente que Dios le ha hablado de bendición, ¿qué hace usted hablando de que yo estoy descacarado, de que yo no tengo nada? Usted no ha retenido la palabra. Cuando Dios te da la palabra, tú cambias el vocabulario y dices: de ahora en adelante yo soy padre de multitudes, porque eso fue lo que Dios dijo. Retén la palabra. Y retener la palabra te hace quedar de loco. De loco. Porque yo tengo mi cuaderno por ahí, donde escribí hace 5 años que abríamos una obra cada 2 obras todos los meses. Y yo se lo decía a los hermanos: tiene un crecimiento acelerado en todas las naciones. Y los hermanos me veían hablándole a 5 gente. Y yo: hermano, hay que prepararse. Prohibí en ese tiempo que tomaran agua en la iglesia, botellitas de agua.
No porque era pecado, sino porque yo le decía, hermano, yo me estoy imaginando los camiones del ayuntamiento parqueados delante de la iglesia recogiendo 5,000 botellitas de agua. Y los hermanos me miraban, somos 5 gente. Digo, sí, pero como son 5, tengo que prepararlo para cuando esté la multitud, porque ahora nada más son 5 botellitas de agua vacías. Pero cuando sean 5,000, son 5,000 botellas vacías. Y ellos me miraban así como quien dice, pero espere que hayan 5,000. Digo, no tengo que acostumbrarlo desde ahora. Ahora, ¿por qué yo hacía eso? Porque yo estoy convencida de que lo que Dios dijo será como Dios dijo. Porque yo tengo que repetir lo que Él dijo. Porque yo tengo que retener la palabra. Porque tú tienes que retener la palabra. Dile a alguien, de ahora en adelante retengo la palabra. Hablo la palabra. Hablo lo que Dios me dijo. Si Dios te habló de sanidad, habla y declárate sano. Hay gente que Dios le ha dicho que lo va a sanar y a algunos le dijo que lo sanó. Y al otro día le preguntan, ¿cómo usted está? Ay, enfermo, usted sabe que yo sufro de diabetes. Usted no retuvo la palabra. No, usted pasó como un cántaro roto que le echaron y salió por abajo. Porque el que retiene la palabra dice, todos los días estoy más sano, todos los días estoy más fuerte, cada día estoy sanando. Si no puede decir que está sano de una vez, dice, todos los días estoy mejor y mañana estaré mejor y en cualquier momento salgo corriendo. Esa enfermedad no me controla porque Dios declaró la palabra y usted retiene la palabra y la retiene y la retiene. Cuando somos buena tierra, retenemos la palabra. Escuchamos, entendemos y retenemos. Algo que me llama mucho la atención de la pastora Mili, que la bendigo por eso, y es que ella siempre está hablando de la visión que Dios le mostró y de lo grande que es el proyecto que Dios le mostró. Y así es que habla la gente de Dios. No puedes hablar de lo difícil que va a ser el proyecto. No tienes que hablar de lo imposible que es lo que Dios te ha dicho. Tienes que hablar de lo grande que es, de cómo va a ser, de que Dios lo hará, de que las cosas van a avanzar, de que tú no sabes cómo, pero Dios sabe cómo, de que tú no conoces cómo vienen los medios, pero ya Dios tiene los medios preparados, de que tú no sabes de dónde vienen los recursos, pero ya papá lo mandó. Aleluya. Así es que hay que retener la palabra. Mientras usted esté en la iglesia donde Dios lo plantó, o en su familia diciendo, mi familia no se convierte, mi familia es dura, usted no está cambiando nada. Su palabra debe ser, toda mi familia servirá a Dios, mis hijos adorarán al Padre. Yo estoy convencido, yo declaro la palabra porque Dios me dio promesa y usted se mantiene ahí. Y cuando alguien vaya y le diga, mire, su muchacho es un loco, usted le diga, usted está viendo un loco, pero yo veo un profeta, yo veo un pastor. Usted está viendo una prostituta, pero yo estoy viendo una misionera. Mi alma adora al Señor. Tiene que retener la palabra. Hoy mis hijos están adorando al Señor, pero 2 de ellos se habían apartado. Y la gente iba y me decía, esa hija suya grande, esa es loca, esa está. Y mire que estaba en bikini en las redes sociales. Iban y me decían, esa es loca, pastora. Ay, usted no le da vergüenza. Digo, tú estás viendo una loca, pero yo parí una profeta. No, pero que usted no le da vergüenza. No me da vergüenza, yo parí una profeta. Porque usted, con la palabra que Dios le dio, usted tiene que cambiar las cosas. Y hay mujeres aquí llorando con el morro para abajo, decimos en Dominicana, la cabeza para abajo, con vergüenza, porque su hijo está apartado y está haciendo locura. Y los vecinos te dicen, es que es un tecato, es un drogadicto, es un bebedor. ¿Y tú qué dices con la autoridad que Dios te dio? Usted tiene que declarar, yo parí para bendición, yo parí un profeta, yo parí un pastor. Y usted establece la palabra y retiene la palabra. Retiene la palabra. Mientras usted esté diciendo que no es que cuando yo escucho a un obrero que va a abrir y dice, es que en el barrio donde Dios me estableció la gente dura y la gente no se convierte, lo pongo en la lista de retirada. ¿Sabe por qué? Porque no se va a convertir la gente con él. Porque no se va a salvar la gente con él. Porque usted fue establecido en la tierra para cambiar las cosas.
no para llamar las cosas como son, sino como Dios dijo que eran. Y si Dios te plantó en una tierra es porque tú puedes ablandar la tierra en el nombre de Jesús. Y si Dios te plantó en un lugar es porque va a salvar las almas allí. Porque si no fuera a salvar las almas allí, no te manda a trabajar ahí. Entonces tu palabra debe ser: la multitud de vienen, van a salir llorando los ladrones, la prostituta. Dios va a sacar gente de donde no hay. Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Hay gente en el desierto. ¿Y qué pasaba en el desierto? Juan voceando como un loco. Dice que las multitudes llegaban. Oiga, al desierto. Pero si Juan se hubiese sentado en un rincón a llorar y dice: ¿y a quién le voy yo a predicar en este desierto? Y se deprime. ¿Usted cree que la gente llega al desierto atrás de Juan? No. Entonces, donde Dios te plantó, tú tienes que retener la palabra. Ay, hermano, vamos a predicar para que no tengan excusa, porque la gente aquí es idólatra. No se van a convertir contigo. La palabra tiene que ser: los campos están blancos, la cosecha está madura. Vamos a recoger las almas, vamos a salvar las almas en el nombre de Jesucristo, porque Dios traerá del este, del sur, del norte. El Dios del cielo va a salvar. Esas deben ser tus palabras. Dios te tiene en una ciudad y comienza a hacer que aquí la economía no sirve. Es que aquí la gente está caña. De que yo lo escucho ahí, digo: ese muere pobre. ¿Por qué? Porque su economía no depende de la economía de la nación. La economía suya depende de la fe que usted tenga. Y si la fe que usted tiene es alta, en el desierto Dios hace florecer el desierto. Por eso Abraham le dijo a Lot: coge la tierra que tú quieras. Y Lot cogió la llanura donde había ríos, donde habían ciudades, y le dejó a Abraham el monte, los pedregones. Pero Abraham sabía que aunque él tuviera los pedregones y los montes y el desierto, él iba a prosperar donde quiera que estuviera, porque él tenía una fe fuerte. Y él sabía que su prosperidad no venía de la tierra ni de la nación a la que él pertenecía, venía de arriba. Y cuando lo tuyo viene de arriba, Jehová lo trae de cualquier lado. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Dile a alguien: lo mío viene de arriba. Viene de arriba. Y cuando Dios da la orden allá arriba, no importa que la bendición tuya esté en África, llega a México volando. Cuando Dios da la orden allá arriba, donde quiera que hay lo que es tuyo, comienza a llegar. Por eso Elías fue sostenido, dice la Biblia, por los cuervos del desierto, que no eran animales. Era una tribu que le llamaban los cuervos del desierto. Vestían de negro, tenían pelo negro y eran mercaderes árabes. Y esa gente, Dios le dio la orden de sostener al profeta. Porque cuando Dios da la orden, a ti te mantiene a ti una viuda de cacarada. Y que no hay. Cuando Dios da la orden, en una ocasión, yo tenía una necesidad muy fuerte y tenía que pagar un dinero. Y de repente una persona que estaba trabajando en hotelería fue y sacó su dinero del cajero. Y el Señor le dijo: iba a sacar el dinero del cajero. Y el Señor le dijo: el dinero que tú cobraste el mes completo, quiero que se lo des a Beatriz. Es de ella. Oiga, qué lío. El hombre ha trabajado su mes de trabajo. Y él retira la tarjeta cuando escucha la voz de Dios y se va. Dice: no voy a sacar los chelitos, a ver si convence a Dios. Y yo clamando, yo seguí clamando. Yo no sabía a quién Dios iba a tocar. Yo no conocía a la persona, ni la persona me conocía a mí. Yo solo sé que yo estaba clamando. Y 5 días más tarde, la persona ya no puede, porque Dios no lo deja tranquilo. Va y retira el dinero. Y va y me dice: el Señor me dijo que viniera aquí, tocara la puerta y que le diera ese dinero a la persona que abriera la puerta. Fue y tocó la puerta de la iglesia. Y tenía los ojos rojos y lloroso. Y yo le dije: pero ¿y por qué usted llora? Me dice: el Señor no me deja irme de ahí. Yo cobré el dinero hace 5 días y Dios me dio la orden de venir a traerlo aquí. Pero yo, como tengo compromiso, no quería y lo dejé en el cajero. Pero Dios no me dejó tranquilo y yo no quiero problemas con Dios. Tenga, que Dios le mandó eso y eso es suyo. Es que Dios no tiene que ver dónde esté la bendición que Él te mandó. Va a llegar. Tú lo que tienes que creer, que lo tuyo no depende de México. Lo tuyo
tuyo no depende de tu familia, lo tuyo no depende de la iglesia, lo tuyo depende de que si tú retienes la palabra, Jehová tiene recursos donde quiera. Donde quiera. Y lo lindo que Dios no solo dice que es dueño de la tierra y de todo lo que hay, Él de verdad se lo cree. De verdad que sí. Porque a mí Dios me ha dicho, un ejemplo, me han regalado cosas, me han regalado zapatos nuevos y hasta caro, y Dios me dice, ese no es tuyo, ese de fulana. Ok, allá va. O dice, dame eso y dáselo a fulano. ¿Por qué Él dice dámelo? ¿O es mío? ¿O yo quiero que se lo dé al otro? Porque Dios dice que usted, todo lo que tenemos, la tierra y todo lo que en ella habita es de Él. Y cuando Él quiere disponer, Él dispone. Hay gente millonaria por ahí que Dios solo tiene que darle una orden y decirle, ve y constrúyele la casa, ve y regálale un vehículo. Usted y yo solamente tenemos que tener el radar de fe encendido, y el Dios del cielo moviliza de donde sea y como sea. Pero tiene que dejar de hablar como habla la tierra y retener la palabra. ¿A cuánto Dios le ha dado palabra? Retenga la palabra, reténgala en medio de su proceso. La buena tierra sabe envolver la semilla, proteger la semilla, y sabe cómo se dan los frutos en la tierra buena. ¿Quién me dice cómo se dan los frutos? Grandes, se dan abundantes, se dan fuertes. El problema con nosotros no es la semilla, porque la semilla es buena. ¿Cuántos saben que la palabra es buena? Si algo falla, es la tierra. Es la tierra. La palabra es buena semilla. Ahora, la tierra que recibe la palabra es la que va a determinar si esa palabra se muere, si esa palabra se ahoga, si el maligno viene y se lleva la palabra. Pero la buena tierra le dice al diablo, la palabra se queda conmigo. Tú no me vas a arrebatar mi casa, tú no me vas a arrebatar mi familia, tú no me vas a arrebatar mi economía, tú no me vas a arrebatar lo que Dios dijo que era mío, porque yo lo voy a retener. Y símbolo de esto es Gedeón. Los madianitas estaban llevándose todo el trigo, que era símbolo del pan, que es símbolo de la palabra. Y Gedeón dijo, el mío no. Tengo que esconderme y acechar al enemigo, pero el trigo mío, el pan mío, la palabra que me dieron a mí, tú no te la llevas. Y mientras él trabajaba para proteger la palabra, el trigo, el pan, el ángel de Jehová se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Pero los otros compañeros de Gedeón, que se lleven todo. Ahí vinieron los enemigos y se llevaron todo. Si el enemigo está atacando para que tú dudes de Dios, para que hables cosas que Dios no ha dicho, para que estés declarando palabras que Dios no declaró sobre ti, tienes que hacerte valiente y decir, yo soy sano, mi familia es libre, mis hijos sirven al Señor, aunque usted no lo vea. Eso es retener la palabra. Retener es tenerla contigo. Tenla en tu boca, tenla presente, háblala ante la adversidad, manténla presente. José sabía que aunque él estaba siendo esclavo, él terminaría en palacio. Abraham sabía que aunque no tenía hijos, él terminaría siendo padre de multitudes. Y usted sabe que aunque hoy esté arruinado, la historia va a cambiar porque Dios te dio palabra. Que aunque hoy tu familia no esté unida, la historia va a cambiar porque Dios te dio palabra. Póngase de pies.